Bueno, gente, me gustaría hacer un breve repaso de diagramas polares. Yo sé que si bien esto lo han visto, por lo menos reforzar, digamos, algunos conceptos, grados de captación, grado de rechazo, lo de los distintos diagramas polares, y de esa manera poder entender un poco mejor las tomas que iremos viendo, las nuevas tomas estéreo que iremos viendo. En cuanto a concepto de diagrama polar, podemos leer acá, fíjense en que yo les he anotado, dice, los diagramas polares indican la magnitud de la salida de señal según el ángulo de incidencia del sonido con respecto al micrófono. Es decir, creo que está claro, pero básicamente sabemos que los micrófonos difieren en la forma en que responden a los sonidos, dependiendo obviamente de la dirección desde donde arribe la fuente. Podemos decir que esta variación de sensibilidad según el ángulo es la que puede quedar representada en un diagrama polar. Un poco me parece que el concepto técnico sería ese. Sabemos que los diagramas polares básicamente están este, distribuidos, podemos decir, en tres tipos de grupos, que son opción número uno, el omnidireccional. Segunda opción, el patrón bidireccional o también llamado figura de 8. Y por último tenemos el patrón polar unidireccional o los unidireccionales, que los podemos subdividir en cardioide, supercardioide e hipercardioide. ¿Mm? Vamos a ir viendo de a poquito, uno por uno, y reforzando algunos conceptos. Vamos a arrancar con el patrón omnidireccional. Nosotros sabemos que el patrón omnidireccional tiene un ángulo de captación de 360 grados, es decir, que no posee ángulo de rechazo. No importa de dónde venga la fuente o de qué dirección venga la fuente, es un patrón polar que va a tener igual grado de captación. Con respecto a las características del patrón omnidireccional, podemos nombrar, bueno, como lo veníamos hablando, por supuesto, captación en todas direcciones, es decir, no tiene ángulo de rechazo. Es un excelente patrón polar para captación en cámaras de reverberación, es decir, cuando hablamos de este tipo de características, por supuesto que estamos asumiendo que la información que nos puede dar tanto la sala, el recinto, etcétera, el lugar donde estamos utilizando el micrófono, eh, es buena, que esa información sea positiva, porque por supuesto, pues digo, las características, digamos, para bien o para mal, porque por supuesto que si sabemos que si tenemos reflexiones que no ayudan, mala acústica, etcétera, precisamente no iría a un omnidireccional y recurriríamos un poco a los unidireccionales que ahora repasaremos en breve, ¿no es cierto? Otra característica del patrón omnidireccional es que no está influenciado por el efecto de proximidad, lo cual eso es bastante interesante. Son de baja captación de vibración mecánica y ruido de viento. Y es un patrón polar que tiene una amplia respuesta en frecuencias bajas. Esto también es importante a la hora que veamos distintos tipos de técnicas donde interviene diferencia de tiempo de arribo, lo cual ya saben que con el tema de fase las primeras frecuencias en degradar son las bajas. ¿Mm? Así que bueno, ahí tendríamos un poco las características generales del patrón omnidireccional. Bueno, siguiente opción, en cuanto a patrones polares, teníamos los bidireccionales o también conocidos como figura de 8. Este tipo de patrón polar, repasando, tenía su mayor ángulo de captación en las fuentes que provienen del frente, es decir, de 0 grado, y de su parte posterior, es decir, 180 grados, teniendo su mayor ángulo de rechazo sobre los laterales, es decir, a 90 y 270 grados. Es otro patrón polar también, sobre todo para muy utilizado, digamos, cuando también, insisto, la sala o el recinto pueden ayudar en la parte acústica, suavizar un poco
esa rigidez o esa cosa sintética que me provoca un micrófono o un patrón no unidireccional. Acá intervienen un poco más de reflexiones, etcétera, ¿no? Por supuesto que tanto el bidireccional como el omnidireccional que hemos visto son dos patrones polares que está todo bien asumiendo, insisto, que la sala, recinto, etcétera, en cuanto a acústica, me esté dando una información potable. ¿Mm? Siguiente opción, los unidireccionales. Los unidireccionales, acuérdense que los teníamos divididos en tres categorías: cardioide, supercardioide e hipercardioide. ¿Mm? Eh, Todos los micrófonos en realidad unidireccionales tienen, repasando, su mayor ángulo de captación sobre el frente, es decir, sobre su 0 grado. Ahora, acá un par de números que me parecen interesantes. Sobre los laterales, ¿sí? Es decir, a 90 y 270 grados, el patrón polar cardioide ya rechaza 6 dB menos, es decir, es 6 dB menos sensible, ¿sí? Sobre los laterales que sobre la información que viene a 0 grado. Y tiene su mayor ángulo de rechazo sobre su parte posterior, es decir, a 180 grados, que más o menos esa atenuación varía entre 15 y 20 dB, es decir, atenúa entre 15 y 20 dB. Por eso digo, estos números me parece que son fáciles y están buenos recordarlos, porque no solamente a la hora de poner el micrófono y de elegir el patrón polar, o sea, en cuanto en este caso el cardioide a 0 grados, es interesante saber qué pasa sobre los laterales, cuál es su mayor ángulo de rechazo, para saber la ubicación tanto de las fuentes como de los micrófonos, para poder aprovechar mejor ese patrón polar. Así que bueno, cardioide, opción número 1. Acuérdense, 0 grado, mayor ángulo de captación, rechazo, mayor ángulo de rechazo a los 180 grados sobre la parte posterior y sobre los laterales 6 dB menos, que con respecto, digamos, al 0 grado. Si seguimos en los unidireccionales, siguiente posibilidad teníamos el supercardioide. Ahora vamos a ver a la hora de compararlos entre los unidireccionales. Como todos los unidireccionales, mismo criterio: mayor ángulo de captación sobre fuentes que vengan del frente del micrófono, es decir, a 0 grados. Ahora fíjense lo que ocurre acá. Sobre los laterales, digo, a la hora de comparar entre los unidireccionales, fíjense que acá sobre los laterales, es decir, a 90 y 270 grados, este patrón polar atenúa 9 dB, es decir, es 9 dB menos sensible sobre los laterales. Los libros, digamos que hablan de menos 8.7. Yo estoy redondeando en realidad en 9 dB, pero bueno, los libros hablan de menos 8.7. Y tiene su mayor ángulo de rechazo sobre, en estas secciones, o sea, a 125 grados. En realidad, estas secciones que yo estoy mostrando acá, espero que lo puedan ver bien con el mouse, con la flecha, se llaman en realidad nulos de pérdida de captación. Nulos de pérdida de captación, lo cual en un patrón supercardioide, como decíamos, están ubicados a 125 grados. Entonces, a 0 mayor captación, sobre los laterales son 9 dB menos sensibles y su mayor ángulo de rechazo en nulos de pérdida de captación, que están ubicados en el supercardioide a 125 grados. Y última opción, en el caso de los unidireccionales, teníamos el hipercardioide. También, fíjense, de nuevo, ángulo o mayor ángulo de captación sobre el frente, es decir, 0 grados. Ahora, sobre los laterales, 270 o 90 grados, fíjense que yo estoy tratando de hacer esto para que después podamos tener una comparación dentro de los unidireccionales. En realidad el hipercardioide sobre los laterales es sensible o es menos sensible en 12 dB, es decir, atenúa 12 dB con respecto a los sonidos que vienen del frente.
y tiene su mayor ángulo de rechazo también en los nulos de pérdida de captación, pero que en un hipercardioide esto está ubicado a 110 grados. Es decir, moraleja un poco de todo esto, dentro de los unidireccionales, todos tienen su mayor grado de captación sobre el 0 grado. Y chequeando un poco para haciendo la comparación, qué pasa sobre los laterales, fíjense en que el cardioide, son números fáciles de recordar, el cardioide sobre sus laterales tiene una menor sensibilidad en 6 dB, es decir, atenúa 6 dB, un super en 9 y un hipercardioide en 12. De alguna manera, conclusión, a medida que el ángulo de captación se va haciendo más estrecho, ¿sí? Se va haciendo más direccional, por decir así, sobre sus laterales va perdiendo o siendo menos sensible de a 3 dB. Estos datos me parece que, insisto, son importantes. Bueno, con esto, básicamente, si bien sé que esto lo han visto, quería hacer este breve repaso en cuanto a patrones polares, como para que ahora que vayamos, digamos, o vayamos viendo las tomas estéreo, tengamos un poquito de, de mejor indicación o mejor entendimiento entre las tomas, ¿no?